niños y maestros. El día de hoy les venimos a presentar sobre la Revolución Mexicana, la posrevolución, el cardenismo, la Revolución de Rusia, la Primera Guerra Mundial y todo su impacto en México. En este segmento analizaremos cómo la Revolución Mexicana, la etapa posrevolucionaria y el cardenismo transformaron a México, impactando directamente a los municipios, estados, comunidades y regiones del país. ¿Cuáles fueron las causas y factores? La Revolución Mexicana inició en 1910, debido a la desigualdad social, la concentración de tierras y más de 3 décadas de gobierno porfirista. Estos factores generaron una inconformidad nacional que impulsó la lucha armada. Los actores y el tiempo histórico. Entre los principales actores históricos destacan Francisco I. Madero, con el llamado a las elecciones libres; Emiliano Zapata, el defensor del reparto agrario; Pancho Villa, impulsor de la justicia social en el norte; y Venustiano Carranza, quien consolidó el nuevo orden constitucional. Este proceso se extendió desde 1910 hasta 1917, cuando se promulgó la nueva Constitución. Impacto regional y local. Los cambios llegaron a todos los niveles. Municipios, estados, comunidades fueron reorganizados mediante el reparto de tierras, la creación de ejidos, los ayuntamientos modernos y la educación rural. Regiones completas transformaron su economía y su forma de gobierno. La posrevolución y el cardenismo. Durante la posrevolución, México reconstruyó sus instituciones. Más tarde, el gobierno de Lázaro Cárdenas, de 1934 a 1940, impulsó su reforma agraria masiva, apoyó a comunidades indígenas y lideró la exploración petrolera. Aunque esos avances modernizaron el país, la crítica histórica señala que no todas las regiones recibieron los beneficios por igual. Sugirió una centralización política que duraría décadas. Mi nombre es Valeria y hablaré de cómo influenció la Revolución Rusa en la Revolución Mexicana. En la economía, la Revolución Rusa de 1917 impulsó las ideas socialistas que reforzaron en México las propuestas de reforma agraria, reparto de tierras y las mejoras laborales. Dio legítime a políticas económicas que buscaban reducir el poder de las élites. Causas y factores. México ya tenía sus propias causas: desigualdad, haciendas, dictaduras porfiristas, pero la Revolución Rusa reforzó ideológicamente la lucha por los derechos de los trabajadores, la idea de los campesinos podrían organizarse y el rechazo al capitalismo extranjero. Tiempos históricos. Revolución Mexicana de 1910 a 1920. Revolución Rusa 1917. La mexicana empezó antes, pero la rusa influyó en las etapas finales y en la construcción de un nuevo Estado mexicano durante los años 1920 a 1930. Constitución de 1917. Gobierno de Cárdenas. ¿Quiénes participaron en México? Campesinos y obreros. Adoptaron medidas de organización similar al movimiento bolchevique. Emiliano Zapata, movimientos agrarios. Sus ideales coincidieron con las ideas rusas del reparto de tierras. Obreros organizados y líderes sindicales empezaron a usar discursos socialistas. Gobiernos, especialmente como el de Álvaro Obregón, Plutarco Díaz Calles y Lázaro Cárdenas, aplicaron políticas inspiradas parcialmente en modelos socialistas. Reparto agrario, educación socialista, nacionalización del petróleo. Se podría decir que, en resumen, la Revolución Rusa no causó la Revolución Mexicana, pero sí influyó en sus rumbos, fortaleciendo ideas de justicia social, reformas agrarias y derechos laborales. Además, influyó en proyectos políticos de México, que adoptó elementos socialistas y nacionalistas para reorganizar la economía y el poder del Estado. Soy la reportera Leonor del Rosario Ruiz Ceja, y hoy estaré a cargo de proporcionarles esta información. Aunque la Primera Guerra Mundial ocurrió lejos de México, sí tuvo efectos importantes en el desarrollo de la Revolución Mexicana, de 1910 a 1920. Muchos cambios internos en México se aceleraron o se complicaron. Aumentó el precio de la materia prima, la guerra elevó la demanda mundial de petróleo, minerales como cobre y plata, y a los alimentos. México, aunque estaba en conflictos internos, vendía estos productos, lo que generaba ingresos importantes. Empresas petroleras estadounidenses e inglesas, grupos regionales que controlaban esos recursos, por ejemplo, zonas petroleras de Veracruz y Tamaulipas. También impactó en la moneda. La guerra causó inestabilidad económica global. En México, con varios gobiernos revolucionarios emitiendo billetes, se combinó con la crisis internacional y provocó inflación y devaluación. El petróleo mexicano se volvió un recurso estratégico, lo que intensificó los conflictos entre facciones revolucionarias, intervenciones diplomáticas y a veces militares de Estados Unidos y Reino Unido. Esto contribuyó a que los gobiernos revolucionarios tuvieran que definir posiciones nacionales.
Los tiempos fueron de 1910 a 1913, que dio inicio a la revolución y caída de Díaz y Madero. 1914, derrocamiento de Huerta. 1915 y 1916, guerra entre facciones como Carranza, Villa y Zapata. 1917, promulgación de la Constitución estadounidense, intercepta un telegrama. 1918 a 1920, consolidación de Carranza y luego Obregón, fin de la guerra de empresas petroleras. Los gobiernos líderes revolucionarios fueron Venustiano Carranza, Pancho Villa y Emiliano Zapata.